De un tiempo a la fecha, el Internet ha hecho eco de un incidente que se ha vuelto tendencia en redes sociales. Todo empezó cuando el youtuber Jorge Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, evidenció las prácticas de la grafóloga Marifer Centeno. ¿La grafología va de la mano con la interpretación de dicho lenguaje corporal? ¿Cuál es la diferencia entre grafología y grafoscopía? En los videos del autodenominado La Niurka de la Medicina, se refirió de manera despectiva a la grafóloga, que no tardó en iniciar un proceso legal en contra de Mr. Doctor. Al pasar el tiempo, hemos sido testigos de dimes y diretes. La gente, con tal de estar informada, comenzó a investigar sobre el tema. Durante días, las noticias sobre el incidente han revelado una serie de hechos extraños, desde el carácter voluble de la grafóloga. ¿Que dónde está la autoridad moral para venirme a criticar como estamos haciendo la conducta de sus abogados. ¿La persona que te ha amenazado? ¿O son...? Sí, es el doctor. Hasta la intervención de terceros, que ha vuelto este incidente en todo un circo de 6 pistas. Pero ¿cuál es la situación legal de Mr. Doctor? ¿Cuáles son las consecuencias de estas acusaciones? Y lo más importante, si es que son legales. Hoy, en Odelo Channel, hablaremos con una abogada que arrojará luz sobre el caso más sonado del 2024. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver el caso Marifer Centeno. Mi nombre es Odelot y te doy la bienvenida a Odelo Channel. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, días, noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa y sobre todo a este podcast. Entonces, espero que tú también te encuentres muy bien. Y es un gusto poder estar aquí contigo. Bueno, mis redes sociales, primeramente aparezco como Aikita Seriosity Perhumanist. Yo soy licenciada en Derecho, soy la licenciada Mayra Verónica Jiménez Montes. Ya tengo más de 10 años de experiencia en el litigio en varias materias y en el caso que nos ocupa el día de hoy, en materia penal sobre todo. Y ahorita, con base a todo lo que se está dando de todas estas conductas delictivas o que pueden ser sancionables por actos de discriminación, de violencia, bueno, pues vamos a tratar todo este tema, así como de estas nuevas pseudociencias y también de aquellas que son ciencias en cuestiones periciales que ocupa la Fiscalía a nivel nacional, que es México. Así que bueno, pues es un gusto estar contigo, así que vamos a lo que tú comentas. Exactamente. Que yo quiero saber, a título personal, digo, como todo el mundo, yo soy un ignorante de las leyes, ¿cuáles son las diferencias entre la grafología y la grafoscopía y cada una qué rol desempeña dentro de la jurisprudencia mexicana? Bueno, mira, para empezar tenemos que entender lo siguiente. La grafoscopía tanto es una ciencia como es una técnica que se desarrolla o se lleva a cabo mediante un método científico de comprobación. Esta ciencia viene desde hace muchísimos años, es decir, desde la antigüedad, desde los egipcios. Momento, ¿estamos hablando de la grafología o de la grafoscopía? Grafoscopía, ok. La grafoscopía es una ciencia y a la vez una técnica que emplea o se deriva de un método científico, que es empírico, obviamente que viene de una comprobación. Debe de haber una tesis y una antítesis para llegar a una conclusión. ¿Sí? Ahora bien, en este sentido, cuando nos referimos a la grafoscopía, nos referimos al grafos, es decir, a la escritura o al estudio de la escritura. Cuando hablamos de una grafoscopía, y más en el término del ámbito
jurídico y en el caso de cualquier materia, ya sea penal, laboral, civil, entre otros, nos hablamos que es un estudio de una escritura. La grafoscopía es la ciencia que se encarga de estudiar y analizar la escritura de una persona que se presume que es la autora de un documento o de algo que se encuentre escrito en un documento. Es para acreditar y hacer un estudio en el cual se va a determinar si la escritura es dubitable o indubitable y pertenece a los mismos rasgos y características escritas de una persona. ¿Okay? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, con cierto tipo de estudios. Para poder analizar si la escritura pertenece a una persona, pongamos un ejemplo, Juan Pérez. Si hay un documento firmado o con un texto que se presume que es de Juan Pérez, para poder acreditar ante una autoridad judicial si efectivamente ese documento tiene esa validez, se debe de hacer un estudio basado en el análisis de la escritura de quien se presume que lo realizó. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se va a hacer una comparación de esa escritura, de ese documento, con otra toma de escritura reciente de la persona a la cual se le está imputando o se le está en este sentido presumiendo que es el autor de esa escritura. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, pues se hacen una toma de muestras de escritura en la cual en una hoja un perito especializado reconocido por la SEP, es decir, por la Dirección General de Profesiones, que es perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, que es una validez oficial tanto nacional como internacionalmente, él va a tener una cédula que lo acredita como un perito o una persona que se dedica con una técnica especial a estudiar esa escritura. Únicamente la grafoscopía sirve para determinar si pertenece al mismo puño y letra del autor la escritura que se está analizando, es decir, para saber si es verdadera o no es verdadera, o si es falsa alguna firma o esa escritura. Se hacen una toma de muestras en las cuales se le piden a las personas que escriban su nombre completo, ciertos renglones, que hagan su firma o rúbrica que utilicen, así como se pide o se solicita la exhibición de una copia simple, así como del original de su credencial oficial, ya sea de lector, pasaporte o alguna credencial que el gobierno la haya certificado como un documento oficial. Posteriormente a ello, una vez que se tiene todos estos elementos, el perito, mediante un microscopio especial, una lupa especial, analiza la escritura que aparece en el documento que se presume que haya sido de Juan Pérez con la escritura actual que se le toma, para determinar si esa escritura pertenece o no a Juan Pérez, si tiene los mismos rasgos o características de escritura y que provengan del mismo puño y letra del que se presume que es el autor. Esa es una ciencia y es una técnica porque sí es comprobable, se hace un método científico de comparación. Se hace la tesis que se refiere en este sentido, que se hace una teoría que se presume que es de Juan Pérez. Y posteriormente a eso se llevan a cabo cierto tipo de técnicas para determinar si es de Juan Pérez o no es de Juan Pérez esa escritura. Esa es la grafoscopía. Cuando hablamos de grafometría, que es aquí algo totalmente distinto, de la grafología, perdón, es parte de una técnica, sí, del estudio de la escritura, pero la diferencia se basa en lo siguiente. Son tres elementos. El primero de ellos, que mientras la grafoscopía es una ciencia objetiva, es decir, que en esto hay un método científico con el cual se comprueba si es verdadera o no es verdadera esa escritura, o una firma, o si proviene del mismo puño y letra,
de la persona que se presume, la grafología es una mera apreciación subjetiva, es acorde a cómo una persona lo está en este sentido valorando o cómo lo está apreciando. Aquí no tiene un método científico para acreditar ese estudio. La grafología desgraciadamente se ha desvirtuado. La grafología es una técnica y una herramienta que se deriva de diferentes técnicas y manuales dentro del DSM-5 en cuestiones de la materia de psicología. La psicología, recordemos que estudia la conducta humana y el comportamiento de los individuos. Bueno, se dice que la grafología es una herramienta para identificar, ¿sí?, más o menos el estado de ánimo de una persona mediante su escritura y cómo lleva a cabo esa escritura o esos rasgos de escritura. Esto se da, desgraciadamente, gracias a estos nuevos coacheos que existen dentro del estudio de los recursos humanos o del capital humano para la contratación de un personal. La grafología se utiliza en el capital humano para darle como una mayor presencia a los trabajadores, a los empresarios, a los directivos en este sentido, o a aquellas personas que van a representar tu imagen. Si bien es cierto que la grafología tiene que ver con la escritura, sí, tiene que ver con una parte de esa expresión que hace una persona de su escritura. Sin embargo, no es una ciencia. ¿Por qué no es una ciencia? Porque es una apreciación subjetiva y no es objetiva, no lleva un método científico comprobable. De hecho, la grafología no está reconocida por la Dirección General de Profesiones perteneciente a la SEP. Únicamente está reconocida por certificaciones que tienen que ver con las ISOs o en este caso los estándares de calidad, como la llamada el conocer de la SEP, que bueno, ellos son un parámetro que, si bien es cierto, está certificado por la Secretaría de Educación Pública, meramente son certificaciones para que la persona esté mayormente capacitada o se reconozca que se está capacitando en algo, que puede tener un amplio conocimiento, más no darle la validez para ser un perito como tal. Para que pueda ser un perito como tal, debes de estudiar en una escuela que tenga esa licenciatura o bien una carrera técnica que te acredite como técnico profesional o licenciado ya como tal, que lleva una cédula especial, la cual va a tener esa validez y va a estar dada de alta en la Dirección General de Profesiones de la SEP, y la grafología no está dada de alta. Ahora, con estas pseudociencias muy New Age, que dicen que ahora, pues desde el estudio del iris, desde el estudio de cómo te sientas, pueden determinar el tipo de persona que eres, se aprovechan de decir que la grafología es la manera de identificar cómo es una persona. Incluso el manual DSM-5 estipula que la grafología no es una herramienta 100% segura ni adecuada para determinar cuál es el tipo de personalidad de una persona, ni saber si tiene algún tipo de trastorno de la personalidad o no, o si tiene algún tipo de enfermedad mental. Aquí hay varias cuestiones. Desgraciadamente, hay personas que se dedican a hacer coacheo, que se dedican a hablar de todos estos temas,
pero que realmente no le dicen a la gente que la grafología no es una ciencia, es meramente una apreciación, una recomendación subjetiva, más no objetiva en este sentido. Ahorita se está dando mucho esta cuestión porque las televisoras, como las redes sociales, con tal de acaparar más espectadores, le han estado dando entrada a toda esta situación. Pero tú no puedes analizar de manera subjetiva la escritura de una persona sin tener a la persona en ese momento y pedir una impresión pues, de esa toma de muestras para que la puedas analizar. La misma psiquiatría y la misma psicología lo han dicho. La grafología es una apreciación, pero no permite conocer la personalidad que tiene un individuo ni su conducta, porque tú no sabes si en ese momento la persona que plasmó algo por escrito en ese momento, no sabes si estaba triste, si estaba enojado, si a lo mejor estaba enfermo, si había tenido algún detonante que lo haya estado sentir alterado o que en ese sentido estuviera eufórico. Tú no puedes decir que una persona pues padece algún trastorno nada más con ver su escritura. Desgraciadamente la grafología se está utilizando en la actualidad para decir que con eso puedes saber cómo es una persona. Incluso se dice que la grafología, fíjate, la grafología también se empezó a utilizar gracias a la psicología. La psicología se derivan varias técnicas, psicología de los colores, y la mayoría de los psicólogos, ya sean clínicos o conductuales, al paciente le piden que para identificar sus emociones se ponga a escribir, y que una vez que escriba va a identificar su estado de ánimo o va a poder identificar cómo está percibiendo esas emociones que lo están dominando y por el cual pues está en terapia. Desgraciadamente estas nuevas pseudociencias se han aprovechado de toda esta parte que los psicólogos te dicen: tienes que escribir y plasmar tus emociones para poder tratarlas en terapia. Y estas nuevas pseudociencias es lo que están haciendo, tratar de imitar malamente esta técnica de los psicólogos o de la psicología en la que plasmes, y te dicen que ahora si tú escribes de cierta manera, con cierto color, vas a lograr ciertas cosas que no lo vas a lograr así. ¿Por qué? Porque no son psicólogos. Para empezar, los grafólogos no son psicólogos. No están especializados en la salud mental. Entonces, la diferencia de la grafoscopía y la grafología es que la grafoscopía se utiliza para determinar si la escritura que estás estudiando proviene del mismo puño y letra y determinar si se le puede adjudicar esa escritura a una persona que haya cometido alguna conducta sancionable o no. Y la mera grafología únicamente es para dar una apreciación sobre cómo estás percibiendo tú la realidad de una persona que probablemente no conoces, pero nos lleva a un método científico en este sentido. ¿Qué nos dice la ley en esta cuestión? Bueno, la Fiscalía y cualquier autoridad del Poder Judicial te dice que tú puedes emplear todas las técnicas periciales que creas pertinente dependiendo del juicio que tú estás llevando, y las cuales, para que se tomen en consideración, pues deben de reunir ciertos requisitos. Una, tener la validez de la Dirección General de Profesiones, así como la validez de la misma SEP, o en su defecto, que esas certificaciones cuenten con el REBOE, que el REBOE es un permiso que se adquiere en la SEP por instituciones particulares para que puedan impartir, ahora sí,
clases y puedan titularse aquellas personas que pues están estudiando algo. En el caso de los peritos, tienen primero que estar certificados por la Dirección General de Profesiones, que digan que es licenciado en tal materia y es especialista. Y segundo, tienen que estar certificados por el Tribunal Superior de Justicia, es decir, que no solamente basta con que se acrediten con una cédula profesional, sino que tienen que estar acreditados por el Tribunal Superior de Justicia, en el cual se determina que tienen los conocimientos adecuados sobre la técnica de la cual van a desempeñar el cargo para rendir un dictamen en este sentido. La grafología no puede rendir un dictamen, porque para rendir un dictamen tú debes de tener todas las herramientas, debes de tener la entrevista con la persona de la cual vas a estudiar su escritura, debes de hacerle cierto tipo de baterías o pruebas que llevan a cabo los psicólogos, como los especialistas en la medicina, que son los psiquiatras o los neurólogos también, cosa que en la grafología no se hace. En la grafoscopía sí se reúnen esos requisitos para poder rendir un dictamen. ¿Por qué? Porque obviamente se pide que la persona se presente ante la autoridad, se le hacen una toma de muestras o de impresiones que se van a estudiar, y el perito está entrevistando y a la misma se está percibiendo, ¿sí?, con todos sus sentidos, de que la escritura que va a estudiar y a quien están presentando es la persona correcta a la que le tiene que tomar las muestras o las impresiones correspondientes para que él pueda llevar a cabo su estudio. Y la grafología no hace eso. La grafología es una mera apreciación sobre una escritura, que puedes decir, mira, pues se ve que esa escritura tiene personalidad, porque pues tiene rasgos equilibrados, o sea, entre comillas equilibrados, porque son muy grandes, porque la letra se ve que la escribieron muy bonita, muy estilizada, pero hasta allí. Ellos no pueden rendir un dictamen porque son meras apreciaciones subjetivas. Desgraciadamente, la misma ley no prohíbe que lo hagan siempre y cuando acrediten tener en este sentido los conocimientos y las credenciales. Pero la fiscalía, en este caso, si hablamos de una cuestión en materia penal, la misma fiscalía es muy raro que permita ese tipo de pruebas periciales en grafoscopia, en este caso de grafología. ¿Por qué? Porque son apreciaciones, y aun cuando tienen un reconocimiento por el hacer del conocer, que es una certificación, o sea, nada más es una certificación que ni siquiera está reconocida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es superior de todo, sino que nada más tiene esa certificación, pues obviamente no puede tomar esos medios de prueba en su totalidad, a menos que ambas partes, o en su defecto, un juez de control, más bien un juez ya en etapa intermedia o un juez ya en etapa de juicio, permita el desahogo de dicha prueba. En lo contrario, pues no se puede desahogar. Por eso la fiscalía, cuando llega a pedir cierto tipo de pruebas periciales, ellos te mandan con un perito de certificado o que es perteneciente a la misma fiscalía. Hay una lista interminable en las cuales pues hay muchas técnicas de periciales que no todas se ocupan. Normalmente cuando hablamos en este sentido de una escritura, y si la fiscalía o alguna autoridad solicita una prueba pericial, o incluso tú solicitas una prueba pericial en grafoscopía, tú puedes llevar a tu perito, contratar a tu perito que sea especialista en grafoscopía, que acredite ser un perito en grafoscopía, que tendrá que hacer ese método científico para rendir un dictamen, que la autoridad tendrá que determinar si cuenta con las credenciales actuales correspondientes y si son válidas.
Si la autoridad determina que un perito no tiene esa validez que necesita ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, no permite que ese perito rinda el dictamen. Te desecha esa prueba pericial o ese cargo o descargo de esa prueba, dependiendo de la materia en que tú la ofrezcas. No sé si me doy a entender. Perdón, me agarraste tomando refresco. No te preocupes. Pero sí, te estoy escuchando y sí, te entendí perfectamente y ya queda más que claro. Pasamos bien a la siguiente pregunta que tengo que hacer aquí con nuestra jurista estrella. Mr. Doctor, el caso ha sido más que conocido, ¿no? Y vamos a hacer esto. ¿Realmente lo que dijo Mr. Doctor hace que él haya cometido un delito? Mira, si nos ponemos a ver de acuerdo a las conductas sancionables o que están tipificadas en el Código Penal, ya sea de Ciudad de México, Estado de México y de cada estado dentro de nuestro territorio nacional, hay un delito que es el delito contra la dignidad de las personas. En su artículo, en el caso de Ciudad de México es en su artículo 206, nos habla de la discriminación. En ese sentido hay que entender varias cuestiones para poder entender o apreciar si la conducta que cometió o que está cometiendo este personaje conocido como Mr. Doctor, porque él tiene un nombre de pila al cual no le podemos dar entrada porque sería coartar esa presunción de inocencia, dejémoslo como Mr. Doctor. Nos dice la ley, independientemente de que se impondrán de 1 a 3 años de prisión por esta conducta, nos habla que a favor de la comunidad que deberá de haber un trabajo es por razón de edad, de sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen, oposición social, trabajo, profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Si nos ponemos a ver en este sentido, cuando hablamos de aquella conducta que ataca la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas, nos encontramos que sí puede haber una conducta sancionable por el delito de discriminación en su fracción primera o modalidad al que provoque o incite al odio y la violencia. ¿Por qué? Si bien es cierto que hay una libre expresión en la que todos podemos manifestar nuestras opiniones como nuestros desacuerdos con ciertas profesiones, cierto tipo de ideología, también lo es que hay una manera de conducirse con un lenguaje respetuoso hacia la persona a la que tú estás refutando o a la que le estás diciendo que no estás de acuerdo en algo. Sin embargo, este personaje de Mr. Doctor, su lenguaje lo encontramos tipificado dentro no solamente de la discriminación, sino de la ley general de un acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que no nada más esta ley se aplica para las mujeres, también se aplica para los hombres, cosa que pues no todas las personas lo saben. ¿De qué va esta? Bueno, pues sabemos que existe violencia física, verbal, psicológica, emocional, patrimonial, económica, sexual. Entre las modalidades de la conducta de Mr. Doctor, pudiera considerarse que sí es una conducta sancionable que está llevando a cabo porque de alguna manera él incitó a ese odio y a esa violencia en contra de una persona por el lenguaje que utilizó. El hecho de llamar a una persona
perra, o de referirse a una persona de una manera en la cual la haga sentir incómoda, le causes algún tipo de daño psicológico, se considera como violencia. Los tipos de violencia acorde a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia dice, los daños que pueden ocasionar la violencia contra las mujeres son distintos. Existe la violencia directa como indirecta, ¿sí? También entendemos en este sentido que la violencia de la mujer, y aquí está en los tipos de violencia, encontramos la violencia psicoemocional, que es toda aquella acción u omisión dirigido para desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consciente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celopatía, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono, actitudes devaluatorias o cualquier otra que provoque la alteración autocognitiva y autovalorativa que integran la autoestima y la alteración en una esfera y en un área y en una estructura psíquica de una persona. En el caso de la persona que se presume como víctima, probablemente sí le causó un daño psicoemocional, por lo cual esta persona inicia una denuncia por discriminación en la modalidad o en la fracción primera, que habla de aquel que incite a la violencia. Para que se configure esta conducta sancionable, pues obviamente que debe de haber un dolo, debe haber esos requisitos de procedibilidad que un juez de control determinará si se judicializa o no una carpeta y si se vincula o no a proceso a una persona que se presume como imputado o probable responsable todavía ante la Fiscalía de Género, en donde se esté ventilando pues una denuncia o una querella en este sentido. Que pudiera ser sancionable, sí pudiera ser sancionable por la manera de expresarse de este personaje de Mr. Doctor hacia esta persona, llamarla perra, entre otros diminutivos que pues obviamente le pudieron haber causado un daño psicoemocional, pero para determinar obviamente si sí es responsable de una conducta y si se le va a sancionar, tendrá un juez primero de control que resolver sobre su situación jurídica, si se vincula o no se vincula al proceso, y luego de ahí entonces haber una acusación formal en una etapa intermedia, y después de esa acusación formal, bueno, pues ya vendrá otra etapa en la cual o se va a un juicio abreviado en el cual se declara culpable, o bien se lleva todo un proceso en el cual se van a desahogar todas las pruebas de cargo y descargo, y un juez de juicio determinará si es o no sancionable su conducta y qué sanción se le impondrá sobre la conducta delictiva o punible en este sentido. Hay que tener mucho cuidado en la manera en que nos referimos a otras personas, que no sea de una manera de humillaciones o una manera en la que esas palabras puedan considerarse como una violencia psicoemocional y una violencia verbal en este sentido. O sea, tú no puedes decirle a una persona sin conocerla, referirte como que es una perra, y en qué sentido, ¿no? O sea, en qué sentido lo estás diciendo. Tampoco, o sea, estoy de acuerdo en que si bien es cierto que él es un especialista en salud y que él se encarga de hacer investigaciones para darle recomendaciones a las personas de a qué médico acudir, qué hacer, qué no hacer y por qué hacerlo, también es que hay maneras
de llevarlo a cabo y no de incitar al odio y a la violencia. Desgraciadamente sus comentarios hicieron que personas que desconocen muchos temas y que se dejan llevar tanto por lo que dice quien es quien se dice ser víctima, como por el doctor, que ahora puede ser un probable responsable o un imputado en su momento, bueno, pues se contraponen sus fans o los que están dentro de esta cuestión, pero sí hay que tener cuidado porque sí existe una discriminación y que todos podemos caer en eso si no medimos la manera en que nos conducimos hacia otros. Ok, bueno, pues haremos la última preguntita. Me encanta cómo lo está resolviendo. Wow, o sea, todo lo que había visto yo sintetizado en un diálogo, genial, muchas gracias. Y vamos con la última. ¿Mr. Doctor realmente acosó sexualmente a la grafóloga? Si hay una evidencia tal cual de que él hizo acoso sexual con la grafóloga, porque sus abogados están diciendo que van a ampliar la denuncia a acoso sexual. ¿Eso es verdad? ¿Se puede hacer? Mira, ¿qué pasa cuando uno va a una autoridad a denunciar o a querellarse en este sentido? Uno primeramente hace una denuncia. Normalmente este tipo de denuncias o este tipo de querellas se hacen por escrito. No te las levanta un ministerio público en ese momento. ¿Por qué? La conducta sancionable o un delito se dice que o es en flagrancia, ya no existe la cuasiflagrancia como hace años existía en el procedimiento anterior que era inquisitorio. Ahora es o es flagrancia o es un hecho continuado que después de que se llevó a cabo se consumió y que ha traído consecuencias en las cuales pues te está dañando a ti de alguna manera y que por lo tanto tú le enteras a la autoridad de que está cometiendo una conducta que puede ser sancionable, que te está perjudicando para que en su momento se integre una carpeta. ¿Ok? En este sentido, para hablar de acoso sexual, si nos vamos al artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México, es a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe que le causare un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión. Primero, los elementos que debe de tener esta conducta, 1, es el dolo. 2, es que debe de haber efectivamente ese favor sexual a que se refiere. ¿Y cómo lo vas a acreditar? Bueno, pues obviamente no solamente con testigos de cargo o en este sentido que se les conoce como testigos de hechos, sino también con otra serie de pruebas en este sentido. Y ahora, lo que los abogados de esta víctima comentan, o de Marifer Centeno, es que supuestamente hay un acoso sexual. Al menos en lo que nosotros hemos podido ver de todos los videos que ha subido este personaje de Mr. Doctor, en ningún momento, al menos en alguno de ellos, se ha referido hacia un favor sexual como tal, hacia esta persona. ¿Ok? Nosotros no sabemos si ya de manera privada se haya hecho algún comentario o no, porque al menos en lo que nosotros apreciamos, que es subjetivamente, porque nosotros en general, el público en general lo aprecia subjetivamente. Nosotros no estamos viendo las pruebas objetivas como tal, ni somos una autoridad para determinar si la conducta es sancionable o no. Cuando tú pones una denuncia, se te da un lapso para que tú la ratifiques o bien amplíes tu denuncia, y una vez ampliada, entonces puedes ratificarla. Que sí se puede hacer, sí, ellos pueden ampliar hechos, aclarar algunas narrativas
o incluso o pedir que se reclasifique o que se aumenten algún tipo de delito. Pero para esto, bueno, pues la autoridad o el Ministerio Público tiene que estudiar y determinar si efectivamente ha incurrido o no en más conductas sancionables que están tipificadas por el Código Penal y determinar entonces cómo va a armar esa carpeta de investigación. Ojo, se inicia un proceso mediante una denuncia que es por escrito. Esa denuncia por escrito se mete ante la oficialía de partes y desde ese primer momento se piden medidas de protección. Ojo, y quiero aclarar, ya que ahorita comentas esto, se ha dado mucha desinformación. Influencers, youtubers, tiktokers, etcétera, dicen que son medidas cautelares. Los mismos abogados dicen que son medidas cautelares. No son medidas cautelares, señores, perdón. Cuando hay una denuncia por violencia de género, por discriminación, por acoso sexual, abuso sexual, o dependiendo de la conducta sancionable y tipificada, se pueden solicitar medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Bueno, resulta que las medidas de protección son aquellas, aquellas medidas o aquella manera en que el Ministerio Público va a garantizar la protección o la seguridad de una persona que es una posible víctima por alguien que en su momento pudo cometer una conducta sancionable. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual, bueno, pues entre las medidas de protección nos dice que el Ministerio Público es el que se encarga, ¿sí?, de otorgar y ordenar fundada y motivadamente estas medidas de protección. ¿Y en qué consisten? Prohibición de acercarse a la víctima o al ofendido, limitación para asistir a acercarse al domicilio de la víctima o ofendido, también la separación inmediata del domicilio cuando tienen el mismo domicilio, la entrega inmediata de objetos personales si es que fuera el caso, prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a las personas relacionadas con ellos, vigilancia en el domicilio de la víctima o del ofendido, protección policial hacia la víctima o el ofendido, el auxilio inmediato de la policía en este momento, el traslado de la víctima a un refugio si lo necesita, y obviamente en este sentido, cuando se piden estas medidas de protección, cosa que muchas personas no saben, yo no puedo asegurar si los abogados de esta víctima lo hicieron correctamente o no. Lo cierto es que pidieron medidas de protección. Pero, ojo, aquí hay un secreto que no todos los abogados lo dicen, ni todos los abogados lo saben. No basta con tener medidas de protección. Cuando tú como víctima solicitas medidas de protección y se te otorgan, tienes que solicitar se haga un apercibimiento hacia el probable responsable o hacia el imputado en este sentido, para que se le notifique sobre ese apercibimiento, sobre las medidas de protección, para que esté enterado que existen medidas de protección hacia ti, o sea, es decir, a tu favor como víctima, ¿ok? Ahora, en este sentido, una vez que se lleva a cabo todo esto, hay un periodo en el cual, como les decía, se hace una ampliación y una ratificación. Hay medidas de protección que duran únicamente 30 días y hay medidas de protección que duran 60 días y otras que son indefinidas. En el caso de que hablamos sobre una discriminación, una violencia de género, las medidas de protección que se dan primeramente son por 60 días. Una vez que se ratifica y se amplía tu denuncia, se vuelven a solicitar esas medidas de protección y son de forma indefinida. Las medidas de protección únicamente son
derechos que tiene la víctima para garantizar su seguridad y su tránsito como persona, ¿sí? en la sociedad. Las medidas cautelares son totalmente distintas y las medidas cautelares únicamente se van a ventilar ante un juez de control en la audiencia inicial, donde se resuelve sobre la situación jurídica del imputado, si es que se vincula o no a proceso un imputado, y depende de que si se vincula o no, y depende de la conducta o del delito que se presume que cometió y que reúne los requisitos de procedibilidad para judicializarse esa carpeta y vincularlo a un proceso. Entonces se debatirán y se determinarán cuáles son las medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Es aquella que va a garantizar que el imputado no se sustraiga de la ley por haber cometido una conducta sancionable o un delito, y también seguir protegiendo a la víctima. O sea, son cuestiones distintas. Una medida cautelar va de lo siguiente: o se pide la prisión preventiva oficiosa de una persona siempre y cuando el delito que se presume que cometió lo permita y que el juez esté de acuerdo, acorde a lo que nos dicta el Código Nacional de Procedimientos Penales, o no. Desde las medidas cautelares viene lo siguiente: es o prisión preventiva oficiosa en el caso de cuando hay un abuso sexual, una violación o un acoso sexual agravado, así como un secuestro, un homicidio, entre otros delitos que son graves. ¿Ok? Está el beneficio o la medida cautelar de un brazalete, ya sea de pulsera o de tobillera para los imputados, y los cuales deberán de portar durante todo el tiempo que dure su proceso y hasta que haya una sentencia. También tenemos como medidas cautelares el arresto domiciliario, que se presenten a firmar una vez a la semana, una vez cada 15 días, entre otras medidas cautelares en ese sentido, así como también el embargo precautorio de bienes, entre otros, ¿no? Pero es totalmente diferente una medida de protección a una medida cautelar, cosa que han mal informado a todas las personas, tanto medios de comunicación en televisión abierta, como youtubers, tiktokers, influencers, abogados de esta señorita, que dicen, es que las medidas cautelares, no son medidas cautelares, porque hasta donde nosotros sabemos, si lo que han subido de información que se ha filtrado, no se ha llevado a cabo la audiencia ante el juez de control, que es sobre la vinculación o no vinculación a proceso de un imputado conocido como Mr. Doctor. Ahora, otra. Dentro de todo esto, se habla, ya para ir cerrando esto, se habla de que Mr. Doctor ya tiene una orden de arresto. Es diferente una orden de arresto a una orden de aprehensión. Dentro de las medidas de protección que nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales y el apercibimiento que hay dentro de esas medidas de protección, el Ministerio Público tiene la facultad de que cuando el imputado o a quien se le están imputando un delito o una conducta sancionable rompe esas medidas de protección y continúa realizando algunos actos de intimidación, violencia, busca contacto con la víctima, etcétera, entonces se solicita que haya un arresto administrativo por haber roto esas medidas de protección, y ese arresto es por 36 horas, que nada tiene que ver con una orden de aprehensión en este sentido. Hasta donde entendemos, no ha habido un abuso sexual, no ha habido una violación, no se ha comprobado un acoso sexual agravado o un acoso sexual como tal. Tampoco a él se le ha acreditado en este sentido que él haya o tenga el dolo de causar un posible feminicidio en grado de tentativa,
Por tanto, para girar una orden de aprehensión no es nada más con integrar una carpeta por un delito de discriminación o ampliar una denuncia o una querella por un probable acoso. Eso lo tiene que resolver un juez de control, no lo puede resolver el Ministerio Público. En el sistema inquisitorio, el Ministerio Público determinaba todo. Cuando viene esta reforma del proceso en oralidad, deja de ser inquisitorio y entonces se convierte en un proceso de oralidad, donde son diferentes jueces que van a determinar. Hay un juez de control, que es el primer juez que conoce, para determinar si vincula o no vincula proceso a un imputado. Viene la etapa intermedia, donde viene un juez, el cual va a conocer la etapa intermedia, donde va a haber una acusación formal y se tendrá que contestar esa acusación formal y se tendrán que ofrecer los medios de prueba de cargo y descargo de tanto de la víctima como del imputado, y posteriormente en la etapa de juicio se descargarán todas ellas. Entonces, el Mr. Doctor pudo que sí haya roto las medidas de protección, sí, porque siguió refiriéndose de manera despectiva hacia una persona, que si bien es cierto que él tiene razón en determinar que los conocimientos de la víctima no son conocimientos reconocidos por la Dirección General de Profesiones por parte de la SEP, es cierto, no tiene los reconocimientos que la hacen tener una validez oficial, es verdad, pero su manera de conducirse sí es una cuestión sancionable en este sentido. Pero para eso, pues obviamente se tiene que llevar todo un proceso. ¿Hay maneras de notificarse? Sí. Aun cuando una persona viva en otro estado, con las nuevas técnicas y la misma ley te permite que si el domicilio no está aquí, pero que si hay otras maneras de notificar, que puede ser vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía celular, sí se puede hacer. En algún otro domicilio también se puede hacer, pero se deben de tener ciertos requisitos en este sentido. Entonces, ha habido mucha desinformación en este tema porque pues no todo es como los abogados de esta víctima lo comentan, no todo es como la información que todos los influencers han dado. ¿Por qué? Porque desconocen muchas cuestiones en términos jurídicos en este sentido. Y hay muchos abogados que no se dedican a la materia penal y que por tanto pues nada más conocen lo básico de algunos términos. Por tanto, se confunde incluso y dicen, es que ya lo demandó penalmente. No existe una demanda en materia penal. La demanda es sobre una materia civil, familiar, laboral, entre otras materias. Por eso en materia penal es o una denuncia o una querella en este sentido. Ella lo está denunciando primeramente por un acto de discriminación en su fracción primera, en que incite al odio y a la violencia, y que se debe de determinar, y el juez deberá de determinar si se judicializa o no la carpeta. Y una demanda pudiese ser por un posible daño moral que ella alegue, y eso tendrá que ventilarse en otra materia, que es en la materia civil. No sé si con eso me doy a explicar un poquito más del tema o si quieres preguntar alguna otra cosa. De hecho, queda más que claro, digo, es un punto que ha quedado muchas veces en el aire, porque realmente la gente, como digo, al igual que yo, la mayoría desconocemos el ámbito jurídico, pero yo tengo una duda. Hay un canal por ahí, no voy a decir el nombre, le dicen el rufián mayor, porque le dice a todos sus seguidores rufianes, y él presume que él tiene la carpeta de todas las imputaciones. Él tiene la demanda. ¿Esto es legal, tenerla? Mira, para empezar, una denuncia o una carpeta de investigación es una cosa, una demanda es otra cosa. Para poder tener acceso a esto, pues obviamente debes de estar autorizado en una carpeta. No voy a decir que no hay ministerios públicos o fiscalías o gente que sea corrupta que por ahí
pues te eche la mano, ¿no? O sea, no voy a decir que no, porque de una o de otra forma nosotros incluso como abogados a veces tenemos que utilizar esas técnicas para poder tener acceso a ciertas carpetas que necesitamos de forma urgente para tener acceso a la información. Pero para que una persona pueda tener acceso y copias de toda una carpeta, o tienes que estar autorizado y acreditarte como licenciado en Derecho, o bien estar autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, ¿sí?, ya sea por parte de la víctima o del imputado, en este sentido en la fiscalía, y tendrás que solicitarlas por escrito, y bueno, pues ya te tendrán que dar las copias por escrito. Sin embargo, hay una cuestión aquí. Para obtener copias de una carpeta no es tan sencillo. ¿Por qué? Al imputado no se le entregan copias de la carpeta de investigación hasta después de que se le notifica sobre la imputación y acreditan una personalidad o nombra a un defensor particular, o en su defecto la víctima nombra a un asesor jurídico al cual se le van a entregar los autos y copias. Si bien es cierto que se pudiera presumir que este personaje, que tampoco, por lo que yo he podido investigar, no tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación, no es periodista, sino es una persona que dijo, pues yo voy a dar podcasts, noticias, etcétera, etcétera, a menos que esta persona haya llegado a un acuerdo con la víctima y que la víctima le haya permitido estar autorizado o le haya dado copias de la carpeta, puede tenerlas. O que pudiera tener a un contacto por ahí de la fiscalía que dice, bueno, a ver, échame la mano, te doy una lana, pudiese ser. Pero legalmente no se puede. Si no estás acreditado y no estás nombrado, no puedes tener acceso a la carpeta, ni puedes tener acceso a las copias simples o certificadas de una carpeta de investigación, a menos que tengas esa calidad y ya se te haya tomado tu protesta, porque tú como licenciado en Derecho tienes que ir ante la fiscalía a aceptar y protestar tu cargo conferido si es que a ti te nombran en este sentido como asesor jurídico o bien como defensor particular de un imputado. O sea que eso es ilegal. Es ilegal, exactamente. ¿Hay una sanción para eso, legalmente? Pues quien tendría que pedir una sanción sería la persona que se está viendo perjudicada en este sentido. Es decir, que quien tendría que solicitar o iniciar un proceso en contra de este personaje sería Mr. Doctor. Justamente lo que quería saber. Vamos a dejar esa parte bien remarcada para hacérselo llegar a Mr. Doctor. Exacto, es que mira, hay una cuestión aquí. Hay unas lagunas increíbles en la ley, en general, ¿sí? Hay lagunas terriblemente grandes porque hasta apenas se está logrando reformas por este tipo de conductas que se han dado sobre violencia, que ya no nada más es una violencia física. Antes, cuando era el sistema inquisitorio y el Código Penal lo dictaba, nada más reconocía que existía la violencia física, ¿no? Para acreditar que había una violencia familiar o una violencia dentro de una relación y otros delitos. Ahora ya no. Ahora, con estas nuevas reformas, se ha logrado que también se reconozca como violencia a aquellos tipos de violencia que no son visibles, porque los golpes son visibles, no se pueden tapar, las lesiones, las fracturas, ¿no? El intento de quitarle la vida a una persona, pero aquellas cuestiones que tienen que ver con la psique ya se han reconocido como violencia. Entonces, acorde a esto, todavía hay mucha desinformación porque todavía las personas no logran entender
que hay forma de comunicarse o hay forma de referirse a una persona sin sonar tan agresivos. Antes existía el delito de la difamación en el Código Penal. Ya no existe, ¿sí? Ya no existe, se derogó. En ese lugar de la difamación, ahora hay que interpretar la ley y se considera que entonces dentro de la discriminación entran estas cuestiones psicoemocionales y que dañan la dignidad humana, porque sí te está menoscabando tu dignidad, te está menoscabando tus derechos a ti como persona. Entonces, pues por eso es un delito de discriminación, no solamente por tu raza, tu etnia, tu identidad sexual, etcétera, ¿no? Sino porque está menoscabando esa integridad tuya como persona, ya sea hombre o ya sea mujer. Ah, ya veo. No, pues súper interesante. Mira, yo creo que vamos a hacer un rinconcito así en los siguientes programas, porque creo que la gente debe de conocerlas. Son cosas que deben de ser de uso general, digo, también para que la gente se sepa defender o sepa realmente, pues hacer un procedimiento en caso de que tenga que defender sus derechos. Te agradezco muchísimo, seguimos contigo aquí en línea y pues aquí dejamos la grabación y pues se va a poner bien bueno esto. Claro que sí, no, sí, de hecho sí se va a poner bien bueno esto. Con eso terminamos nuestro especial del caso Maribel Centeno. Pero esto no acaba aquí, y si quieres que continúe haciendo la cobertura del caso, junto con una investigación más profunda, házmelo saber en la caja de comentarios. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima.